Doom Shadow ya está aquí. Así es, gente, el día de hoy estaremos viendo todo sobre Doom Shadow. Acaba de salir el tráiler oficial y Dios mío, se ve increíble. Dicho esto, empecemos. Este será un video corto porque pues no hay mucho más que sus habilidades y sus estadísticas y también su evento. Así que bueno, empezamos con sus estadísticas, las cuales son las siguientes. Vayamos con sus habilidades, las cuales recordemos que trae 3 nuevas. Y empezamos con su ataque, Lanzas de la Fatalidad. Un nombre bastante curioso. Este va a lanzar 3 flechas, una en su carril y otra en los 2 carriles que estén al lado. Este va a lanzar esas flechas hacia adelante y van a causar bastante daño. En el tráiler se ve cómo pega a un Neo Metal Sonic y a un Chaos y la verdad les hace bastante daño. Ojo con este ítem porque si va a aumentar el daño con las mejoras a nivel 18 es muy probable que pegue bastante. Su trampa es un minibús. La explosión fatal. Este carga hacia adelante ganando velocidad y causando daño si tiene un oponente cerca de él. Sí, carga como vemos hacia adelante, obtiene un poco de velocidad y en este caso está Metal Sonic casi al lado del personaje, o sea de Doom Shadow, y pues le hace bastante daño. Es un minibús porque sí, al cargar obtienes velocidad. No es como Movie Super Shadow, que esa cosa no tiene sentido. Y de hecho la trampa tiene 2 utilidades. Obviamente no tiene 3 porque si no estaría rotísimo. A nivel 4 y nivel 10 parece que tiene la misma velocidad que un minibús de Tangle. Acá les voy a poner el clip. Créditos a Blixi, que fue quien me lo pasó. Pero al nivel 16 es como un minibús de Blossom antes de algunos de sus nerfeos, así que ojo con esto. Vayamos por último con su turbo, el cual despliega sus alas y empieza a volar. Sí, es una copia barata de Ticalada, pero sí se ve que va a tener buena duración y buena velocidad. En cuanto a sus mejoras, su ataque estará aumentando su duración o lo que es su alcance, aunque les voy a ser honestos, no se nota casi nada. Después, su boost estará aumentando tanto su velocidad como la duración. Y por último, su trampa, que estará aumentando la probabilidad de 2 utilidades. Eso sería todas sus habilidades. Ahora vayamos con su evento, el cual estará disponible del 4 de diciembre hasta el 11 de diciembre, una semana. Misiones principales nos estarán dando de 10 tarjetas mínimas a 50 máximas, estas cada 4 horas, y no va a haber descuento porque es un nuevo personaje. En misiones adicionales estará regresando Sir Lamorak, personaje especial que salió hace no tanto, casi 6 meses. Parece bastante, pero realmente no lo es porque otros personajes se demoran hasta un año en volver. En este caso, Sir Lamorak nos están dando de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas cada 4 horas y cada 8 las misiones adicionales se bloquearán y tendrás que mirar un anuncio. También recuerden que tendremos las misiones de contendiente. Estas son difíciles de que salgan y sustituirá a la misión principal. Nos están dando como mínimo de 15 tarjetas hasta un máximo de 150. También hay misiones que te dan de 30, 70 y así. Son varias misiones, creo que todos ya sabemos cómo funciona, ya que se implementaron con Neo Metal Sonic. Y por último, la fase extra, la cual obviamente será la batalla contra jefe. Doom Shadow te estará retando en una partida y bueno, el nivel de este bot o de personaje dependerá de tu nivel de trofeos. Si tienes 4000 trofeos, el nivel es 12, si tienes 5000, nivel 14 y si tienes 6000, nivel 16. No creo que nadie tenga ya los 7500 trofeos, que también recuerdo que la actualización a los trofeos y la temporada 91 llegó ayer. Y al quedar en primera posición o segundo te darán un cofre de contendiente que te estará dando de 10 tarjetas mínimas a 25 máximas de Doom Shadow. Bastante bien. Por último, recuerdo que ayer empezó la temporada 91 y que ya está el campeón 2 y la liga 11 que se desbloquea 7500 trofeos. Todavía no hay gente en 7500 trofeos. El top 1 tiene 6652 en cuanto estoy grabando esto. Es muy probable que no tarde ni una semana en ya tener ahí, no sé, 10 personas como mínimo en Liga 11. También los cofres de plata ahora valen mucho la pena. Te otorga bastantes rings. En la Liga 9 son de 3900 a 4100. Una barbaridad.
Los demás cofres también se nota su bufeo, sobre todo en las cartas, pero en los rings no tanto. Por ejemplo, el cofre de Esmeralda te está dando de 24.500 a 25.500. No ha aumentado casi nada. Y bueno, en Campeón 2 los cofres de plata están chetadísimos. Te da de 5.900 rings a 6.100. Eso cada 3 horas o mirando un anuncio, que recordemos que puedes bloquear 15 cofres por anuncios al día. Una locura. El cofre de oro no vale mucho la pena y el de platino y el de esmeralda pues un poco sin más. Los que más valen la pena actualmente son los cofres de plata por los rings, por las tarjetas. Pues no, obviamente son 70 tarjetas de un común. También se ha notado bastante el bufeo a los trofeos, ahora te dan bastante más. Pero bueno gente, eso ha sido todo. Finalmente mis teorías han sido ciertas, Doom Shadow ha llegado el día 4 y pues nada, nos vemos en la próxima.